7 de la mañana en punto. Como siempre, gracias por seguirnos en el territorio ecuatoriano a través de las pantallas de Ecuador TV y Gamavisión y desde cualquier parte del mundo en las redes sociales de estos medios. El Comité Internacional para la Protección de Periodistas presentó su informe anual en el que destaca las acciones del gobierno del presidente Lenín Moreno para ejercer una verdadera libertad de prensa. Además, exige al Ejecutivo su compromiso en las reformas a la Ley de Comunicación y la derogación de la Supercom. El giro de 180 grados, Moreno aleja a Ecuador del camino de la represión de los medios emprendido por Correa, es el título del documento del Comité Internacional para la Protección de los Periodistas, conocidos por sus siglas CPJ. En su informe anual, la misión explicó que tras varias entrevistas se puede ratificar que en el último año se mejoraron las condiciones para el periodismo. Que se siente un cambio en el aire, que hay como una baja de la retórica antiprensa, que se nota que no hay tantos casos contra periodistas por la Supercom. El presidente Moreno dice que quiere combatir la corrupción y a nuestro dice que él sabe que la prensa independiente es una herramienta. En el texto se establece que el expresidente Rafael Correa era el adversario más visible de los medios, con calificativos de prensa corrupta en intervenciones públicas. Como un salvaje atropello a la libertad de expresión, que tuvo el agravante de tener un marco jurídico. Que esta prensa corrupta, para tratar de hacerle problema político al gobierno, que no debería existir esta clase de prensa, es demasiado deshonesta. Para Guadalupe Fierro, de la Unión Nacional de Periodistas, estas acciones de romper diarios, acusaciones y judicializaciones contra comunicadores y medios quedaron atrás. El hecho de que desde el poder se respeta el trabajo profesional. Destacan que desde la llegada al poder, Lenín Moreno ha mostrado una política de diálogo al reunirse y recibir sugerencias desde una coalición de la sociedad civil que abarca a Fundamedios, la UNP y decenas de periodistas, tanto de medios públicos como privados, incluso el encuentro que mantuvo con la Sociedad Interamericana de Prensa, que se mantuvo alejada del país durante 14 años. Un informe que busca aportar con las reformas a la Ley de Comunicación, que entró en vigencia desde 2013, y la derogación de la superintendencia. En 4 años de funcionamiento, tramitó 1.081 casos, de los cuales 675 terminaron en sanciones. Un análisis exhaustivo a la Supercom es el compromiso del secretario de Comunicación Andrés Michelena ante la Comisión para la Protección de Periodistas, que ven como positiva la destitución de su titular Carlos Ochoa, quien enfrenta además una investigación por su gestión en el canal incautado Gama TV. La posibilidad de un país de pasar de ser uno de los más represivos de América Latina a poder ser un modelo. La comisión pide al Ejecutivo mantener su postura para llegar a la verdad del secuestro y muerte del equipo de diario El Comercio, ya que se trata de un hecho que revela las condiciones en las que se ejerce esta profesión. Fanny Lara, Telediario. 7 de la mañana, 3 minutos, y este es el primer tema de nuestro primer diálogo de la jornada. Está con nosotros Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias por aceptar esta invitación. En primer lugar, un criterio de parte suyo y de la Unión Nacional de Periodistas acerca de este pronunciamiento del Comité para la Protección de los Periodistas. Esto señala que ha habido un cambio dramático, positivo, en el gobierno del presidente Lenín Moreno respecto de esta relación que fue evidentemente conflictiva y chocante entre el gobierno y en general los medios de comunicación, pero en particular o en especial muchos de los periodistas que laboran en ellos. ¿Cómo evalúan ustedes lo que ha ocurrido en estos últimos meses? Bueno, debo partir de este informe del Comité para la Protección de los Periodistas, el que señala las luces y las sombras de todo lo que está ocurriendo. Una especie de balance en blanco y negro. Efectivamente, nosotros concordamos y ellos recogieron gran parte del criterio de los periodistas precisamente a través de la Unión Nacional que represento, y ellos señalan con absoluta claridad que hay un giro de 180 grados, dicen, en el campo de la comunicación respecto al gobierno, pero al mismo tiempo el hecho de que todavía persisten varias de las estructuras legales y fácticas que permitieron que ese abuso contra la prensa se dé. Ahora, aquí hay una cosa que es extremadamente importante de señalar. Esta reivindicación del periodismo nacional es muy importante porque la libertad de expresión
tiene que ver, como lo han señalado los estándares internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho sentencias muy importantes sobre este tema, tiene que ver con la vigencia de la democracia en un país. La libertad de expresión y su colofón, la libertad de prensa, lo ha dicho estas instituciones, es un pilar de la democracia. Por manera que lo que hemos pasado en la década precedente fue no solamente una agresión a la prensa, fue una agresión a la democracia en el país. Y las consecuencias son visibles. Estamos viendo en este momento que una enorme cantidad de abusos del poder en todo sentido fueron silenciados precisamente a través del acoso a la prensa, del acoso a los periodistas, de la persecución. En este sentido, el presidente Moreno no solamente que hace honor a su declaración de que él es un demócrata, en el sentido de que respeta la libertad profesional de los periodistas, sino lo que es más importante, deja en claro que su compromiso con los valores democráticos son verdaderamente importantes. Ahora, una parte medular de esto es la estructura legal que se creó. La ley de comunicación es parte de ello. Sobre eso le quiero consultar. En buena medida lo que ha venido ocurriendo deviene de esta concepción de que los medios de comunicación o la comunicación social debe ser concebida como un servicio, más que como un derecho. ¿Cómo define usted, cómo califica usted el sentido de esta afirmación y cuáles han sido las consecuencias prácticas de su vigencia durante los últimos años? Bueno, y esto es una de las cosas más importantes de aclararla en el debate público que se ha generado a raíz de esta apertura del gobierno. Porque aparentemente es una definición muy inocente el decir que la comunicación es un servicio público, y con mucha pena veo yo que hay muchos asambleístas que todavía prosiguen en la línea del anterior gobierno que reclaman que debe permanecer esa definición. Y es muy importante que el pueblo ecuatoriano sepa que detrás de esa definición hay toda una concepción del papel que los medios juegan dentro de un régimen, ¿no?, y del papel que el Estado juega frente a este derecho humano. Cuando se dice que es un servicio público, simple y llanamente lo que hay que hacer es acudir a la misma Constitución que nos rige. Y en esa se dice con absoluta claridad que el servicio público es una potestad exclusiva del Estado, exclusiva del Estado. Entonces, lo que se está haciendo a través de esa definición aparentemente inocente es expropiar un derecho humano para transferirlo a la tutela del Estado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias ya en el campo práctico? El campo práctico es de que una vez consolidado este concepto, lo siguiente es definir el papel de los medios de comunicación, y el concepto de la prensa pluralista, de la prensa independiente, absolutamente desaparece, porque es el Estado el que tutela lo que se dice, lo que no se dice, lo que le parece bien desde la óptica del poder. Entonces, no importa cuál sea la óptica ideológica del poder, lo que importa es que el Estado confisca un derecho humano y lo pone al servicio de un proyecto político. Ahora, a través de esta definición. Esto también deja abierto el tema de la calidad de los contenidos de la comunicación. Es decir, ¿qué más se puede hacer para que esto se constituya, digamos, para que en efecto las exigencias sobre la calidad estén en sintonía plena con lo que demanda y requieren los consumidores de la comunicación? Bueno, esa fue precisamente la argumentación del anterior gobierno, de que la calidad no se compadecía con las necesidades de los usuarios. Entonces, detrás de esta crítica, en parte sí, por supuesto, basta ver, por ejemplo, todo lo que produjo los medios públicos, lo que produjeron los medios públicos, ¿no?, en donde a través de una supuesta información se deslizaba propaganda. Por ejemplo, este es uno de los vicios más graves que hay que corregir. Pero aquí cabe muy bien la sabiduría popular: el remedio es peor que la enfermedad, porque supuestamente bajo la argumentación de mejorar los estándares, que siempre hay que buscar que eso ocurra, y precisamente para ello es que nosotros impulsamos la profesionalización de la comunicación, para que exista una responsabilidad ética y además una cualificación que permita que estos estándares se eleven en su calidad. Y esto es una cosa que tiene que ver además con toda la sociedad, es una cuestión cultural.
Pero más allá de eso, lo que importa es el señalar que esta argumentación llevada al campo de la exclusividad del Estado bajo el supuesto de que ellos van a imponer estándares de mejor calidad, lo que conduce es a una peligrosísima confusión entre lo que es la información y la propaganda de un Estado para sus particulares objetivos. Bueno, ustedes encienden la alerta respecto de que las demostraciones del presidente Lenín Moreno a favor de la libertad de expresión y de prensa tienen que concretarse muy pronto en reformas legales específicas que modifiquen la Ley Orgánica de Comunicación. Este es un proceso en marcha. De hecho, el Ejecutivo ya presentó un paquete de reformas, de propuestas de reformas. ¿Qué opinan de ello? Creo que lamentablemente el Ejecutivo desperdició la oportunidad de hacer un cambio sustancial a la ley. Nosotros habíamos presentado al señor presidente de la República, cuando él asumió su responsabilidad, es una carta pública en la que señalábamos 5 ejes que en nuestra opinión debían cambiarse para que tengamos una ley verdaderamente protectora de los derechos. ¿Cuáles eran? Estos eran el tema de que debía eliminarse las figuras ambiguas dentro de la estructura de la ley, lo cual hasta ahora persiste. ¿Cómo cuáles? ¿No? Se ha eliminado, por ejemplo, el linchamiento mediático, pero yo invito siempre a la gente a que lea 2 artículos, solamente para que vean cuál es el tema al que nosotros nos referimos. El artículo 61 y el 66 de la ley, que hablan sobre 2 cosas muy importantes, el tema de la discriminación y el tema del contenido violento. Entonces, esta es una aspiración muy justa, la de buscar que en los estándares comunicacionales estos aspectos tan denigrantes se controlen, se modifiquen. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vuelvo a repetir, el remedio es peor que la enfermedad. Una buena idea que aterriza en el plano jurídico de una forma desastrosa. Lean el artículo 61 y lo que se instaura no solamente es la arbitrariedad en el momento de juzgar, porque es una figura abierta, absolutamente, que queda a la discrecionalidad del juez o de cualquier juzgador, y en segundo lugar, que establece una serie de causales absolutamente arbitrarias. Pueden existir muchísimas más sobre este tema. ¿Y esto dice usted que no ha sido tocado por las reformas propuestas? No ha sido, lamentablemente. ¿Qué propondrían ustedes en vez de lo que reza en la ley? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta muy concreta a la Asamblea Nacional. Sobre estos temas hemos hecho algunas observaciones y esperamos continuar aportando en este debate que se va enriqueciendo conforme más voces y más voces van llegando a la Asamblea, lo cual yo saludo. Pero puntualmente, no solamente a la Asamblea. ¿Qué proponen? Por ejemplo, nosotros creemos que las figuras deben ser absolutamente claras, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la discriminación, no puede quedar una causal que diga otras, porque eso es un absurdo jurídico. En otras cabe cualquier cosa que la fértil imaginación del juzgador pueda poner. Hay un caso gravísimo, por ejemplo, el artículo 66 dice que se juzgará cuando haya una violencia ilegítima. Y pregunto yo, ¿quién califica lo que es ilegítimo en la violencia? Son cosas como estas. Pero todo esto se ve en el articulado. Entonces, aquí persiste uno de los ejes que nosotros habíamos señalado, que es el tema de la ambigüedad en figuras que supuestamente son las que tipifican los eventuales delitos. Sin duda alguna, son fundamentales. El otro es un tema clave, que es el tema del procedimiento para juzgar esto. Bueno, nosotros habíamos señalado que esto era una cuestión fundamental porque aquí se establece un juzgamiento de excepción para los periodistas, lo cual no existe para ninguna otra profesión en particular. Entonces, el presidente de la República no señaló efectivamente que él iba a remitir esto al ámbito de la justicia ordinaria en su propuesta. Sin embargo, nosotros vemos que ha quedado todavía de una forma curiosa la inclusión de la Defensoría del Pueblo en un procedimiento ad hoc específico para este tipo de cosas. Aquí hay que recordar que la presencia de la Defensoría del Pueblo ya está regulada por su ley. Es una defensora de derechos, como su nombre lo indica, de la Defensoría del Pueblo. Por manera que eso ya está establecido ahí, no es necesario señalarlo. Pero más grave todavía, cuando al hacer esta inclusión se establece una distorsión en la acción de protección,
que conduce a establecer una especie de comisarías paralelas, solamente para el tema de la comunicación, que fue una de las cosas que distorsionó en el caso anterior con la Supercom el ejercicio de este derecho. Una especie de comisarías donde de manera ad hoc y violando varios preceptos de la Constitución, varias garantías como el debido proceso, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial y el hecho de que haya pruebas. Y aquí debo señalar algo muy importante. En materia de comunicación ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en general los estándares que a nivel internacional se manejan, e inclusive desde las Naciones Unidas se ha hecho observaciones muy cordiales al gobierno, se le hicieron al gobierno anterior, ¿no? Y espero que en este ya no haya necesidad de hacerlo, pero ahí se establecía que una de las cosas que debe hacerse cuando se juzga en el caso de la comunicación es establecer la real presunción de que existe una determinación de hacer daño, lo que se llama la doctrina de la real malicia, porque no puede ser que en el caso de la comunicación, existiendo una colisión de derechos entre la necesidad de que el pueblo sea informado y otros derechos que evidentemente también existen de las personas a su reputación muy legítimo, a su honor muy legítimo, ya el estándar internacional ha establecido que prevalece la necesidad del pueblo a informarse. El derecho a saber es lo que prevalece, porque el derecho a saber es la parte fundamental de todo este conjunto de derechos que están en relación al derecho a la comunicación. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Para concluir este diálogo, quiero preguntarle acerca de las garantías de que gozan o de que deben gozar los periodistas para el desempeño de su trabajo. Evidentemente todo esto nos remite al caso trágico, muy doloroso de los colegas del diario El Comercio. Y existe la propuesta de un seguro que ampare la labor periodística. Es una propuesta de parte del Gobierno Nacional. ¿Qué opina sobre ella y qué otras formas de garantía se puede otorgar al ejercicio del periodismo? Usted acaba de señalar un tema medular, el hecho de que esta profesión es una profesión que implica riesgo. Y el riesgo, no solamente como en este caso lo hemos visto nosotros, bien lo señala, en el doloroso caso de nuestros compañeros que fueron asesinados en la frontera, en medio de una conflictividad que ha escalado de lo simplemente ideológico hasta lo narcodelictivo, como todos lo sabemos. Pero no solamente ahí hay riesgo y peligro. Hay que recordar que Fausto Valdivieso fue asesinado a escasos metros de donde vivía su madre, en Guayaquil, ¿no? Y precisamente por hacer unas denuncias que estaban vinculadas a malos manejos que se dieron en parte de los medios incautados. Entonces, estas cosas deben recordarnos, y de hecho esto ha ocurrido lamentablemente, que recién se llama la atención sobre lo que implica el riesgo en esta profesión. Ahora bien, el Gobierno Nacional y una asambleísta, la asambleísta Janine Cruz, han hecho una propuesta concreta sobre este tema para la cobertura de un seguro. Lo que nosotros hemos señalado es de que esto debe ampliarse a una concepción más importante del riesgo, porque ya los protocolos de Ginebra establecieron esta obligación del Estado de dar protección al ejercicio periodístico. Eso ya está consignado en un instrumento internacional que es obligatorio y vinculante. Es decir, se trata de homologar, una vez más, de homologar las leyes a las convenciones internacionales. Así es. ¿Pero qué más se puede hacer? Bueno, es importantísimo el darle a esta profesión puede decirse la presencia y el respeto que merece desde el punto de vista de su responsabilidad social. Aquí hay que recordar una cosa muy importante, ya lo señalaban en la nota que presentaron ustedes, de que el expresidente Correa lo que hizo es precisamente un ejercicio permanente de denigrar a nuestra profesión. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo con un objeto político muy específico, el de anular, el de crear una animadversión de la sociedad. Él llegó a un extremo tan peligroso como fue el de incitar a la violencia contra los periodistas, ¿no? Buscando de esta manera tener un control social, aparte del político, aparte del legal, que ellos ya lo ejercían, pero lo que buscaban además era un control social. Todo esto, ¿a qué nos conduce? Al hecho de que
debemos recuperar primero esa respetabilidad hacia el ejercicio profesional. Y esto debe verse con un marco legal que, en primer lugar, cumpla con los estándares internacionales, que no sea restrictivo para el ejercicio, por ejemplo, del periodismo investigativo, que es muy importante para la vida democrática de un país. Así es, y lo estamos viendo en estos días, ¿no? Cuando el periodismo tiene el compromiso de ser un aporte fundamental a la cruzada contra la corrupción que nos compete a todos los ciudadanos, pero donde el periodismo es el que arriesga al exponer todos estos temas para que los ciudadanos puedan decidir sobre ellos. Muchísimas gracias, Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Temas fundamentales, temas clave, no solo para quienes estamos aquí, quienes trabajamos en los medios de comunicación, también para nuestras audiencias, en el alcance del propósito indiscutido y aceptado de manera muy amplia, que es el de la plena transparencia para el ejercicio de la democracia. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Hacemos un brevísimo corte. Cuando regresemos, Alexandra Córdoba, madre de David Romo, y su abogado Milton Castillo estarán aquí.